89.7, expresión de libertad. Hay otra agenda. Repasala. Tren de Noticias. Bienvenidas y bienvenidos a este Tren de Noticias del 21 de junio. Subite que te informamos en un toque. Este Tren de Noticias tiene la cobertura centrada en lo que ha pasado en Jujuy en los últimos días. Represión, detenciones, violencia tras la aprobación de la Constitución Provincial por parte de Morales y el acuerdo político que consiguió para hacerlo. Y como respuesta a esta represión, a la movilización social que sigue creciendo y que tendrá una nueva marcha hoy en Jujuy a pesar de los detenidos y la sangrienta respuesta del gobierno de, como nosotros le decimos acá, el emperador Morales. En Jujuy está trabajando el colectivo de fotógrafos independientes de Chubut, Luan, que están haciendo una cobertura espectacular sobre lo que está pasando allí. Un registro de lo que obtuvieron tiene que ver, por ejemplo, con este testimonio de una docente de Jujuy. La policía vino con todos sus armamentos y bueno, empezó a reprimirnos y a tirarnos piedras. Una de las piedras llegó a mi pierna y lo más feo, otra compañera también de Perico, de la escuela 214, que también le llegó en el ojo. ¿Y usted está golpeada la pierna, sí? Sí, la pierna fue horrible. Realmente vivir esto como docente no... Creo que no nos merecemos, señor gobernador, estar pasando por esta situación. El pueblo jujeño salió para decirle no a la reforma, para decirle en primera instancia que nos aumente el sueldo, que dialoguemos, pero nos quería seguir pagando sueldos miserables. No nos merecemos esto. Nosotros damos futuro, brindamos futuro, enseñamos a los niños, enseñamos a los adolescentes para no vivir esclavizados. En este tren tenemos un montón de testimonios sobre el tema Jujuy y van además surgiendo informaciones de esta hora, ¿no? Son 12-14 minutos. Acabamos de leer, lo cito al periodista Juan Alonso, trabaja en Radio Nacional, El Cohete a la Luna, etcétera, que acaba de contar que por decreto el gobernador de Jujuy, Morales, decretó asueto y cerró el aeropuerto y la terminal de ómnibus. Está sitiada Jujuy, ¿no? No quiere que los dirigentes nacionales de ATI y Cetera lleguen a San Salvador. Y agrega el periodista, existe un estado de sitio de facto con detenidos en el penal de Alto Comodero. Hoy habrá marcha de antorchas. Veremos qué termina pasando en Jujuy. Que tiene un componente, la movilización de pueblos indígenas. Vamos a escuchar justamente a las comunidades que se expresaron en la calle y también ante los medios alternativos de comunicación. En este caso es Revista Cítrica. Y la voz tiene que ver con el colectivo Malón por la Paz. En el Día de la Bandera, en el 2023, acá en San Salvador de Jujuy, se ha cometido un delito. Y queremos que todo el mundo lo sepa. Estamos acá, todas las comunidades integrantes del Malón de la Paz, los centros gauchos de Maimará y de Tilcara, y esperamos que todos los centros gauchos vengan acá a apoyarnos. ¿Por qué? Porque se acaba de jurar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, con la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas nuestras riquezas naturales, todos nuestros territorios, a toda nuestra gente. Y nosotros no se lo vamos a permitir. Hay corte definitivo y no lo vamos a dejar entrar nunca más a nuestros territorios. ¡Jaya, hermano! La respuesta de Morales es represión y más represión y detenidos y violencia y policías infiltrados y autos particulares trasladando a detenidos de manera ilegal, gente inconsciente a la que le ponen esposas y se la llevan. Bueno, eso es lo que se vive en Jujuy hoy, ¿no? Y Morales habla de la paz y el orden. Impresionante. Tiene que ver con la reforma constitucional, la disputa por los territorios, lo leo de Agencia Tierra Viva que lo resume muy bien. Los bajos salarios y la pobreza,
una feroz represión, un gobernador feudal y pueblos indígenas que rechazan el extractivismo. Hasta antes de la represión no estaban pidiendo la renuncia de Morales y ahora sí. ¿Qué pasará? No sé, pero parece escalar, por lo que uno escucha por estas horas. Otro registro tiene que ver con un poco la gota que rebalsa el vaso y la aprobación en la legislatura, centro de protestas, de la nueva constitución provincial que, en resumen, le quita derechos a los trabajadores y a las comunidades indígenas. Habiendo jurado la nueva constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y los presidentes de los 3 poderes del Estado, y habiendo sido aprobada la nueva constitución de la provincia de Jujuy, la misma entrará en vigencia a partir de su publicación, tal cual establece la norma transitoria permanente. Con esto damos por finalizado la tarea de la Convención Constituyente, damos por aprobada y jurada la Constitución, la nueva Constitución de la provincia de Jujuy. Bueno, la jura fue ayer. En el medio de la represión ya había gente internada, ya había imágenes del horror que se vive en Jujuy y aún así avanzan, ¿no? Desde los poderes del Estado, la legislatura impulsada por el Poder Ejecutivo y la justicia mirando para otro lado. No sé si le suena a Chubut un poco. Hablamos con el periodista Carlos Rivero, ex director de Radio Nacional La Quiaca. Tenemos 2 recortes de la entrevista para compartir con ustedes. Y el primero va al hueso y dice que todo este escenario que nosotros describimos se sintetiza en el terrorismo de Estado que se vive en Jujuy. Las informaciones son hora a hora y están pasando cosas inauditas en lo que ya podríamos calificar. Creo que no vamos a exagerar de hablar del terrorismo de Estado, porque lo que produjo el gobierno de Jujuy ayer tuvo que ver con eso, ¿no? No solamente el acto represivo en sí, con balas, con piedras y todo lo demás, sino la persecución, los allanamientos, la entrada a domicilios particulares, el uso de vehículos donde se manejaban las fuerzas de seguridad que no pertenecen al Estado, pertenecen a empresas prestatarias del Estado, vehículos particulares sin patente, amenazas y rumores todo el tiempo haciendo correr que van a allanar gremios, domicilios, detener dirigentes. Eso es justamente una ingeniería pensada para disciplinar, amedrentar y producir el terror en la gente. Entonces creo que no exageramos porque hay un régimen en un pseudo Estado democrático que está aplicando metodología de terrorismo de Estado para dominar, disciplinar y controlar. A esta hora en Jujuy, lo leo de revista Sudestada, más de 170 heridos, 68 detenidos y se espera hoy otra marcha multitudinaria en la tarde de Jujuy. Más de Carlos Rivero, que se refiere al episodio de Milagro Sala. Por estas horas, en el medio de esta situación, fue allanada Milagro Sala. La ubican como la instigadora, ¿no? Como si pudiera movilizar tanta gente, Milagro. Si hubiera podido movilizar tanta gente per se o como quisiera, no estaría presa de esa manera la dirigente social a que se le echa toda la culpa de lo que sucede en Jujuy. Así lo resumió el colega. Milagro en particular, el fundamento para la propaganda tanto partidaria como gubernamental en estos 8 años, y justamente atravesó las capas sociales medias como los docentes, pero yo creo que en este momento, con el clima que hay, con lo que se vino generando y Morales repitiendo la fórmula, ya perdió totalmente credibilidad y ya no le es útil en Jujuy. Es probable que le reditúe en algún punto en su disputa nacional, esto de vincular al kirchnerismo y a Milagro Sala, etc. Pero acá eso ya no corre, aunque lo digan los discursos. Ayer estuvo la visita ilegal de juez y fiscales en la casa donde tiene prisión domiciliaria Milagro y para revisarle los celulares. O sea, estamos hablando de, parece un cuento de ciencia ficción, acusándola de instigación. Por empezar, todo problema, todo conflicto que hay en Jujuy se lo intentó vincular siempre por ahí. Ninguna novedad con respecto a eso.
Bueno, vamos a escuchar entonces al padre de la criatura. ¿Qué le parece? Gerardo Morales, gobernador de Jujuy. Primero dijo, no hay plata para pagar a los docentes. Continuaron las movilizaciones. Luego, a pesar de las advertencias, aprobó igual la Constitución. Se desmadró la movilización y respondió con represión. Después le echó la culpa al kirchnerismo, al presidente, a la vicepresidenta. Y después llegó la comunicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice debe garantizarse en Jujuy el derecho a la protesta. ¿Qué dijo Morales? Esto. Es decir, esta es la Jujuy que hemos vivido durante 15 años antes de 2015 y que quiere reeditar el gobierno nacional, a quien responsabilizó directamente tanto al presidente como a la vicepresidenta, y de ahí para abajo seguimos con Aníbal Fernández, con Guado de Pedro, el ministro de Interior y para abajo todos los funcionarios, porque han tenido una participación directa en la generación del clima de violencia. Ellos son los que dieron la orden, porque el corte en la ruta 52, que es el paso de Jama, que es una ruta nacional e internacional, y la 9 que conecta con Villazón, La Quiaca Villazón, es competencia federal. Y la Gendarmería, por aplicación del Código Procesal Penal, que está vigente en Jujuy y en Salta, el nuevo código, al tratarse de un delito, ¿no es cierto?, que se está cometiendo, tienen que actuar inmediatamente sin orden judicial. La Gendarmería tendría que haberlo hecho. Bueno, la Gendarmería finalmente después llegó a Jujuy, o por lo menos fue enviada, según pudimos ver. Por esta hora, una delegación de 250 mineros de la mina del Aguilar llegan a solidarizarse al corte de Purmamarca. Es información de estas horas. Avanzamos en la agenda de este tren y de la cobertura completa que estamos realizando acá en la Namucuré, que seguiremos durante esta semana. Vamos a escuchar ahora la voz y la postura de los jóvenes, de la Red de Jóvenes en Defensa del Territorio, en voz justamente de Sofía Nemenman desde Bariloche. Emitieron un comunicado solidarizándose con la lucha del pueblo de Jujuy. ¿Y qué factor añaden que es clave? El tema del litio. Y acá es donde toma cuerpo cuando nosotros comparamos con lo que pasó en Chubut durante diciembre de 2021. En clave litio, este análisis. Desde nuestro lugar, la verdad es que en la red todavía estamos en un momento incipiente en el que vamos a solamente seguir creciendo, porque esa es la idea, como seguir expandiendo la organización a distintas partes del territorio. Y en ese sentido ayer surge, bueno, el fin de semana, ¿no? Surge la alarma, por supuesto, de lo que estaba atravesando la comunidad de Jujuy, y automáticamente la necesidad de manifestarnos, de emitir por lo menos un comunicado en apoyo a las comunidades, sí. Justamente porque sabemos que lo que está pasando ahí no es nada distinto a lo que pasó en distintas partes de nuestro territorio, a los que nos tocó vivir también en carne propia, representantes mismos de la red. Digo, ustedes son de Chubut y hay muchas participantes de la red que son de la Asamblea No a la Mina de Chubut, y la verdad es que lamentablemente lo vivieron hace poco y en situaciones espeluznantes y demasiado iguales, ¿no? Claro, se refiere a lo que decíamos, la comparación con Chubut, sobre todo el entramado del poder político, legislativo y judicial, y la posterior feroz represión a la movilización, y la manera en la que se hace es muy parecida. Y en cuanto al litio, que es el gran tesoro que se codicia de Jujuy, a quien escuchaban, se va a referir al litio como minería de agua, el agua como clave otra vez, y como uniendo las luchas de Chubut y de Jujuy. Escucha. Pero tampoco podemos despreciar el impacto ambiental que tiene la minería de litio en el territorio. Los salares son humedales que además están localizados en zonas que de por sí sufren estrés hídrico, de por sí son áridas, con lo cual el impacto de la minería de litio es altísimo. Y también hay que tener en cuenta que la minería de litio es minería de agua, que la principal extracción de la minería de litio tiene que ver con la cantidad de toneladas de agua que extraen en un territorio que además es árido y que además tiene otro tipo de megaminería. Con lo cual, de por sí la pregunta es como siempre social y ambiental.
siempre que queda fuera el litio en este conflicto, estará incompleto, ¿no? Eso es lo que denuncian las propias comunidades a las que quieren despojar de sus territorios, ¿no? Después Morales anunció una modificación en la Constitución y dice, bueno, esos artículos los vamos a dejar sin efecto. Bueno, están plantadas las comunidades y dicen, queremos una reforma total de la Constitución que se hizo encima en, si no me acuerdo mal, 2 semanas nada más, así, al toque. Punto aparte para Jujuy, cobertura que usted podrá ver plasmada en el canal de YouTube de la Fundación Ceferino y en nuestras redes sociales también durante o a lo largo del día, y además en la repetición de este tren y de Farco que va a las 20. Vamos a escuchar a Renata, instructora de huerta de la Escuela 1737. Tiene que ver con la actividad que hicieron los pibes esta mañana por el día del solsticio de invierno, junto con Graciela Cheli González, pedagoga de la institución. Y empezamos de una cuestión por ahí más no científica, pero sí de reconocer, bueno, qué plantea esto del movimiento de traslación con el eje de la Tierra, solsticios y equinoccios, y trabajamos a partir de las sensaciones que les genera cada una de esas estaciones del año. Y en paralelo, bueno, repetimos una actividad que habíamos hecho el año pasado, tomando como inicio de un ciclo el comienzo del invierno, que plasmen deseos en un papelito a nivel global, a nivel personal, social, y bueno, hicimos un fuego representativo de ese sol que empieza como a crecer a partir de ahora, y bueno, en esa hoguera fuimos compartiendo entre todos esas ideas. Agrego algo de información para cerrar este tren. Hoy es miércoles y todos los miércoles les pibes copan el aire de la Namuncurá, 13:30, 7 al MIC, del taller de comunicación, los pibes que recién arrancan, y su programa de 1 hora de lo que pinte. Y después, pegadito, 15:30, resostenido, los pibes que están ya a egresar, Martín, Matías y Joaquín, de la mano de un programa que viene creciendo emisión tras emisión, miércoles 13:30 y 15:30, propuesta acá por la Namuncurá. Pegadito a este tren, 12:20. No, ya lo pasamos. Después, bueno, en un ratito después, la gente dice, vuelve el programa especial de la escuela número 20 de La Marque en el aire de la Namuncurá. No te lo pierdas. Última parada de Tren Noticias, como es habitual en el clima. 12 grados la temperatura ahora en la ciudad de Puerto Madryn. Se espera para hoy una máxima de 16, siempre con sol. En la medianoche marcará 11 grados la temperatura. Se espera lluvias para las primeras horas de el jueves, que tendrá una temperatura de 10 grados Celsius la mínima, 19 grados la máxima. Marcos Rodríguez en la operación técnica y realización audiovisual. En la producción, Fabio Zapata, Eugenia Nabosic, Facundo Navarro, Fabricio Carrelli. Quien les habla, coordina Laucha Merino. Bisagra por la Namuncurá, expresión de libertad. Ya te informaste. Levantamos las barreras. Así pasó el Tren de Noticias.